los primeros. Muy bien, Paul, muy bien. Voy a leer entonces, voy a leer Levítico 14, los primeros versos. Habló Hachén a Moshe diciendo, esta será la ley, vamos a decir la Torá, para el Metzoraim, cuando se limpiare, o sea, cuando se hiciere compatible. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga del Zarat, del Mesoraim, el sacerdote mandará luego que le tomen para el que se purifica, para el que se hace compatible, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica del zarat, y le declarará compatible, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica, dice aquí, el que se rehabilita, lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, se lavará con agua y será tahor. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Vamos a ir con la ayuda del Señor y con la ayuda de Paul, que ahora sí puedes compartir las transparencias. Vamos a examinar esta maravillosa parachá. Esta parachá va del capítulo 14:1 al 15:33 de Levítico. Como ya les dije, se llama Metzorá y significa aquel que ha estado lleno de Zarat. Voy a recordarles algo que aprendimos, pero tiene mucho sentido. Aprendimos hace unos días bastantes en la Parashá Mishpatim, definimos unos términos y definimos el término mandamiento como algo que nos hace competentes. ¿Se acuerdan? Y también aprendimos el término Mishpatim, que es el procedimiento. ¿Se acuerdan? Uno es el mandamiento y el mandamiento nos hace competentes. ¿Cuál es una competencia que Hachén quiere darnos? Yo diría la más alta. ¿Saben cuál? El que seamos santos. Él dice, sed santos como yo soy santo. Es un mandamiento. Ese es el mandamiento que nos lleva a ser competentes. Pero hemos ido aprendiendo que todo mandamiento, para hacerlo efectivo, verdaderamente práctico y real, entonces tiene unos mishpatim, o sea, procedimientos. El procedimiento lo hemos definido como el deber ser de las cosas, el deber ser de las cosas. Y eso luego se convierte en la palabra justicia. Lo que es justo es el deber ser de las cosas. Entonces, este par de capítulos 14 y 15 es lo que se llama un mishpat, un mishpatim, porque todo lo que vamos a ver esta noche es un procedimiento para rehabilitarnos espiritualmente. Ya definimos que el zarat es el nombre que han traducido como lepra. Y la semana pasada lo mirábamos como desde una perspectiva y en un contexto cuando la mujer ha concebido y ha dado a luz y cuando el hombre posiblemente está generando una serie de situaciones de desorden y Dios llama su atención trayendo sobre él zarat.
Pero no solamente eso, sino que también pueden haber afecciones de la piel. Pero en este caso, el zarat es la manera como el Señor llama nuestra atención. Y entonces, para rehabilitarnos, para superar ese desorden, y el desorden es producido por nuestra transgresión de la Torá, ese desorden, para volver a hacernos compatibles con la santidad del santuario. Hoy no tenemos un templo, hoy el templo somos nosotros, pero igual cuando nosotros violentamos, transgredimos el mishpatín, el mishpat, dejamos de estar compatibles espiritualmente. La semana pasada en la Haftará veíamos un patrón para resolver el tema del pecado y lo más hermoso e importante, impedir que el pecado nos alcance, porque cuando el pecado nos alcanza caemos en la iniquidad, que ya es un nivel muy degradante y muy profundo de nuestro pecado, de donde a veces cuesta mucho trabajo salir, hermanos. Qué bueno que el Señor nos muestre cómo tratar con el pecado. Este capítulo 14 básicamente es un procedimiento maravilloso de tratar con el pecado. Entonces, esta Torá es para aquel que está lleno de Zaharat en el día de su rehabilitación, para volverlo competente con la santidad del Mishkan. Muy bien, muy bien. Y la semana pasada aprendimos un término que se llama la Toorá, que es el procedimiento mediante el cual nos volvemos a ser compatibles, nos rehabilitamos para poder entrar al santuario, porque el tema es que entrar al santuario, al Mishkan, al templo, estando en una situación de incompatibilidad puede causarnos la muerte. La escritura dice muy claro, la paga del pecado es la muerte, y nosotros no podemos acercarnos descuidadamente a un Dios santo y podríamos morir. Para evitarlo, Dios nos da procedimientos para luchar con el pecado. Entonces, recordemos que aquí, cuando la versión Reina Valera dice en el día de su purificación, en el hebreo no dice el día de su purificación, sino en el día de su restauración. En el día de que la Torá, no la Torá, la Torá lo haga normal su relación con Dios. De la palabra Torá viene la palabra Taor. ¿Quién recuerda qué significa Taor? Taor significa compatible, no limpio, porque no es un asunto de higiene, sino espiritualmente compatible. Y lo contrario de Taor es Tamé. Entonces, los procedimientos espirituales nos son dados para hacernos de nuevo espiritualmente compatibles con su santidad. Y voy a pedirle a Paul en su ayuda que nos lleve a la sesión de glosario para que revisemos esto. Miren esto tan precioso del hebreo. El hebreo tiene estas particularidades muy únicas, especiales. Hay una palabra que se llama Baruch. Decimos Baruch Hashem. Bendito sea el nombre. Pero Baruch, que significa lleno de bendiciones, ahí lo tienen en sus caracteres hebreos y en su fonética, tiene una semejanza muy interesante con la palabra Sarúa. Sarúa, que es lleno de Zaharat. ¿Y cuál es la unidad o la cercanía entre Baruch y Sarúa? Es que hay una A y una U que son comunes, y mientras el uno está lleno de bendiciones, el otro lo que está lleno de Zaharat. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Dónde queremos estar? En Baruch, bendecidos, llenos del poder de la adopción, o a cambio llenos de incompatibilidad. Y fíjense, estas cosas de las raíces del hebreo entre Baruch, si ustedes lo pueden ver allí, hay
unas letras comunes para Baruch, que es esta A. Yo no sé si al poner aquí mi cursor se está viendo porque el que está compartiendo pantalla es Paul. Entonces Paul me ayuda mejor si lo puede hacer. Aquí en Baruch hay una A y hay una U, ¿sí? Eso, Paul, eso, ahí. Y la U. Gracias. Pero si miran que esa palabra Baruch tan preciosa significa lleno de bendiciones, a cambio Sarúa, que tiene como un denominador la A y la U, a cambio significa lleno de Zaharat. Y ese es el nombre de esta parachá, lleno de Zaharat. Y nosotros no anhelamos estar llenos de Zaharat. ¿Verdad que no, hermanos amados? De ninguna manera. Y el Zaharat es una somatización, es una manifestación de un problema espiritual que comienza a afectarnos corporalmente. Y se llama Zaharat como si fuera una enfermedad de la piel. Ahora, eso para mostrar el glosario, y me pareció demasiado diciente ese común denominador de ese par de palabras A y U para Baruch y Saraú. Muy contradictorio, ¿verdad? Entonces, todos los temas que hemos ido aprendiendo en Baikra, o sea, en Levítico, tienen que ver con la compatibilidad espiritual para poder participar del Mishkan. Porque la palabra es: sin Corbán y sin santidad, nadie verá al Señor. Recordemos que Corbán tiene que ver con acercarnos. Y Dios provee todo en Él mismo, en su propio cuerpo, para que nosotros estemos cerca. ¿Pero cómo? Sabiendo tratar con el pecado. Entonces, cuando nuestra comunión con Él, con el Creador, como sacerdotes, se ve en desorden y se hace incompatible, nosotros necesitamos saber cómo volver a ser compatibles. Entonces, hoy no hay un Mishkan, hoy no hay un sacerdote, pero hoy tenemos un sumo sacerdote. Y aun cuando no hay un Mishkan, no hay un santuario, estos procedimientos sí son muy importantes, porque el procedimiento para seguir combatiendo contra el problema del pecado sigue siendo importante y necesario en nuestras vidas. Muy bien. En otras palabras, cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor, entendemos que necesitamos saber cómo restaurarla. Y teníamos que ir al sumo sacerdote. Al entrar al santuario, con lo primero que nos encontramos en el atrio después de pasar la puerta es con el altar. Y en el altar se ponía el corbán. Y nadie podía pasar de ahí en adelante si no resolvía su problema con el pecado. Entonces, esos textos que leí nos hablan de un procedimiento muy hermoso con unas figuras mesiánicas preciosas. Leímos que había como una primera parte del procedimiento que incluía, según leí, 2 avecillas. Había que traer, la persona que tiene Zaharat, que está lleno de Zaharat, que ha perdido la compatibilidad espiritual, debía traer 2 avecillas, como 2 palomitas. Tendría que traer madera de cedro rojo y tenía que traer una tela roja, y además tenía que traer hisopo, que es orégano. Y había un procedimiento, y es tan hermoso, porque lo primero que se hacía era que se degollaba una de las 2 aves. A ver, vamos haciendo la imagen. Se degollaba una de las 2 aves, y con la sangre de esa avecita degollada, esa sangre era rociada 7 veces sobre la persona que tenía el problema del pecado. A ver, degollas una de las aves y con la sangre tú eres rociado.
La sangre es el testigo de que hubo una víctima por el pecado. O sea, aquí estamos es en un procedimiento para tratar nuestro pecado. Entonces se degollaba la primera ave y en una vasija de barro que tenía aguas limpias, este sacerdote sumergía el ave viva con esa madera de cedro, con esa tela roja, en la sangre del ave. Y al rociar con esta sangre 7 veces a esta persona, el sumo sacerdote lo declaraba competente. Y es hermoso, dice que el ave viva era dejada ir libre. Este nos recuerda el procedimiento del día de Yom Hakipurín. En el día de Yom Hakipurín había que traer 2 chivos y uno era, sobre ellos se echaban suertes. El uno era usado para confesar sobre él los pecados y ese moría, pero el otro era liberado y al ser liberado, pues era la sensación de la libertad del pecado. Alguien tenía que pagar el precio del pecado, y era la avecilla que se sacrificaba, y la otra se dejaba volar después de sumergirla en esos elementos. Imagínense en estos elementos, la madera de cedro rojo está mirando hacia el madero donde Mashiach fue puesto. Una tela roja escarlata está mirando hacia Mesías. Un hisopo, que es orégano, el orégano tiene una propiedad antiséptica, y con ese hisopo también se rociaron los dinteles de las puertas, pero una ave tenía que morir y la otra era dejada en libertad después de sumergirla en esas aguas. Ahora, el que se rehabilitaba estaba confesando su maldad, estaba confesando su pecado, y luego todo no quedaba allí, debía lavar sus vestidos, debía rasurar todo su cabello, se debía bañar con agua y quedaba competente y podía entrar al campamento. Miren esto, el campamento de Israel era muy grande, era gigantesco. La persona que estaba con Zarat era sacado del campamento. ¿Recuerdan la semana pasada la haftará de los leprosos, los mesoraín que estaban fuera? Bueno, la persona perdía la comunión con Israel. Y nosotros tenemos que ser entendidos en esto. Es que el pecado anula las relaciones santas y la persona pierde comunión. Y la persona queda fuera de la congregación. La persona regresaba, se presentaba al sumo sacerdote, hacía todo este procedimiento, ¿sí? Y fíjense que dice que se rasura todo su cabello. O sea que una persona que había pasado por Zarat aún hubiera hecho el procedimiento de hacerse compatible, se le reconocía como alguien porque todo su cabello había sido rapado. ¿Saben por qué más adelante en una parachá vemos que nosotros dejamos crecer la barba? Precisamente para indicar todo lo contrario. Miren qué hermoso es todo esto. Y es que los sumos sacerdotes debían evidenciar que no habían tenido Zarat. Y por eso dejaban crecer su barba. Interesante, ¿ah? Pero con este procedimiento él volvía y entraba al santuario, pero todavía no podía entrar a su tienda. Entraba al santuario, pero debería de pasar 7 días fuera de su tienda. No es así como tan fácil el resultado del pecado. Fíjense que el pecado tiene el poder de sacarme de mi tienda. ¿Cuál es mi tienda? Bueno, mi tienda es aquí con Amanda. ¿Por qué los matrimonios se malogran? Bueno, porque uno de los dos
fue superficial con el manejo del pecado. Y esto indica que los procesos de restauración toman tiempo. El pecado tiene el potencial de dañar relaciones. Y a veces nosotros, cuando las relaciones se dañan, pensamos en nuestra cultura que simplemente con pedir perdón ya todo se arregla. Pero resulta que no, la confianza se va recuperando gradualmente y la comunión se va recuperando mediante un proceso de observación y rendición de cuentas. Entonces, esta es como la primera etapa de su restitución. En esto él tomaba 7 días, pero todavía no había terminado el proceso. Vamos a continuar leyendo la segunda parte del proceso y vamos a leer Levítico 14 del 10 al 20. Voy a pedirle a Paul que me deje volver a entrar a la pantalla y vamos a leer esta segunda parte. Voy a leer del 14 al 20. El día octavo, este procedimiento había completado hasta el día séptimo. Ahora, tomemos nota del día octavo. El día octavo es muy importante. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto. Este es como un panorama resumen de todo lo que hemos venido tratando desde Levítico capítulo 1. Es como si siguiéramos o repasando o aprendiendo o aclarando los conceptos. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto. Esto está en Levítico 1:1. Y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, un log de aceite, y el sacerdote que allí dice purifica, el sacerdote que le pasa por el proceso de Tohora, que lo está rehabilitando, presentará delante de Achén al que se ha de limpiar con aquellas cosas, los 2 corderos, la cordera, y lo ofrecerá, dice la escritura, tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. ¿Cómo se llama el sacrificio por la culpa? ¿Quién recuerda? Hatat. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay distintas clases de pecados? ¿Se acuerdan que hay pecados por ignorancia, por descuido y hay pecados deliberados? Aquí había que traer un cordero por el pecado. O sea que aquí la persona está trabajando su pecado. La persona está reconociendo su pecado y lo está reconociendo porque ese cordero ha sido degollado. Miren qué tan caro es nuestro pecado. Y él tenía que imponer sus manos, como lo vimos en Levítico 1, confesar su pecado, pero la víctima tenía que morir. Así también dice el versículo, la víctima por la culpa es del sacerdote, se refiere a las piezas de carne. Eso era para que él lo comiera. Esa era parte de su provisión. Es cosa muy distinguida. Verso 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. Miren esto tan hermoso. Y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda. Y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Achén, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, el que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote reconciliación por él delante de Achén. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado. Había un sacrificio por la culpa y había un sacrificio por el pecado, y hará reconciliación por el que se ha de purificar de su inmundicia, o sea, de su estado tamé incompatible, y después degollará el holocausto
y hará subir el sacerdote el olá y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Vamos a detenernos aquí, hermanos. Es como dos partes del procedimiento. La una es esa que trae esa sensación de libertad con las dos avecillas. Empieza un procedimiento mediante el cual esa sangre es rociada 7 veces sobre esta persona. Una de las avecillas es dejada ir libre para que, porque cuando nos estamos volviendo compatibles con el Señor, necesitamos ser libres de la culpa. Y el Señor provee esa pedagogía, esa avecilla que se va a volar para que tú entiendas que es un procedimiento espiritual maravilloso. Pero aquí está diciendo que el día octavo, muy diferente a todo lo que ocurrió en el día séptimo. El día octavo es un día muy importante. El día octavo está relacionado con la eternidad. El día octavo está relacionado con la redención final. El día octavo está relacionado con la redención final. Entonces, él dice que trae 2 corderos sin defecto, una cordera. También trae una ofrenda vegetal de flor de harina y trae una medida de aceite. ¿Por qué todo esto tan meticuloso, tan detallado? Esto es lo que se llama un procedimiento. Esto quiere decir que la Torá, por el pecado, nos debe enseñar a nosotros un patrón para tratar con el pecado. Nosotros no podemos tratar superficialmente nuestro pecado. Miren este detalle tan espectacular. Voy a primero a compartir algunas implicaciones y consideraciones teológicas. En primer lugar, la tradición en Israel, miren esto que voy a expresar. La tradición de Israel enseña que el que tenía Sara era como si estuviera muerto. Qué fuerte, ¿ah? Y nosotros debemos verlo con esa misma gravedad, porque cuando estamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Eso dice Efesios, que antes de que tuviéramos comunión con el Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo está tomando eso de la tradición de Israel y del pensamiento de la Torá, que indicaba que una persona con Sara era considerada como muerta. Ustedes se acuerdan cuando Miriam, la hermana de Moche, le dio Sara. ¿Por qué le dio Sara? Porque murmuró de Moche. Pero miren lo que dice este texto de Números 12:12. Paul, si quieres ya puedes volver a ir con el PowerPoint. Miren este texto de Números 12:12 que expresó Moche. Dice, cuando su hermana estuvo con Sara, miren lo que dice Moche: no quede ella ahora como el que nace muerto, porque ella quedó con Sara. Dice que al salir de su madre, ya tiene medio consumida su carne. ¿Usted no les parece una figura muy gráfica de lo que es el pecado? Nosotros debemos tenerle aberración, aversión y aún temor a vivir en una condición permanente de pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Miren cómo la escritura tiene una coherencia maravillosa. Entonces, un mesoraín era considerado como una palabra que aprendimos en el Evangelio de Marcos. A ver si la repasamos, que es ab, de padre, ab tuma. O sea, un mesoraín es un originador de inmundicia, de incompatibilidad. ¿Qué quiere esto decir? Que si yo vivo en una condición de pecado sin resolver, yo me voy a convertir en un padre de inmundicia. ¿Y qué pasa cuando yo no resuelvo los problemas de mi pecado? Pues comienzo a contaminar a aquellos que están a mi lado y que no tienen discernimiento.
O sea, tiene unas implicaciones muy fuertes. Entonces, cuando existía un aptuma, un padre de inmundicia, ese ser no se podía tocar. Ese cadáver de ese animal. Bueno, esa es la realidad de una persona que siendo un creyente no resuelve el problema del pecado, porque un cadáver es considerado incompatible con la santidad. ¿Por qué? Porque la muerte es incompatible con la vida y Dios es vida. Qué poderoso todo esto, hermanos. ¿Sí? ¿Y de qué se está hablando esto entre el día séptimo y el día octavo? Es que es un tránsito entre la muerte y la vida. Porque el día octavo ya está hablando de una nueva creación, de cielos nuevos, de tierra nueva, de resurrección. Y miren que había un procedimiento para tratar con el pecado, pero también estamos hablando de que esa persona tenía que recuperar en su vida el poder de la resurrección. Tenemos que recuperar al ser libres esa sensación de que hemos pasado de muerte a vida. Este era un procedimiento demasiado específico, muy complejo, muy lleno de requisitos. Ustedes se han dado cuenta que nosotros a veces manejamos de una manera muy superficial el pecado y las faltas. Sí, sí, yo lo hice, sí, sí, yo lo hice. Ay, perdón si te ofendí. Y que si así tratamos eso entre nosotros, ¿cómo lo tratamos con el Señor? No, aquí había todo un procedimiento. Y por eso la escritura en el Evangelio nos dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Qué enseñanzas tan preciosas las que estamos tomando aquí. Entonces, el zarat es una resultante de un pecado consentido, no tratado, no arrepentido. El zarat es el resultado de un pecado que permanece oculto y nosotros necesitamos mantener un constante cuidado de nuestra vida espiritual. Por eso es que necesitamos diariamente del tiempo devocional, de la palabra, porque Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Por eso necesitamos entrar en juicio al orar y decirle, Señor, examina mi corazón. Entonces, ¿cómo era que esta persona era reintegrada al Mishkan, a la comunión íntima con el santuario? En el octavo día. En el octavo día. Y miren todo lo que había que hacer. En primer lugar, él tenía que estar en pie ante Hachén y traer sus corbanot, esos dos corderos, esa cordera, y tenía que ser introducido allí por el sumo sacerdote. Ahora, había que traer una ofrenda por la culpa. Y dice el procedimiento, la ofrenda por la culpa implicaba degollar a ese cordero. Y la sangre de ese cordero, miren esto tan hermoso, debía ser puesta por el sacerdote en el lóbulo derecho de mi oreja, en el pulgar de mi mano derecha. Paul sigue haciendo la mímica, y en el pulgar de mi pie derecho. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa confesar un pecado, mis hermanos? Miren, un pecado comenzó por el lóbulo derecho, por el oído. Lo que escuchamos. Y entonces, como yo escuché lo que no debía escuchar, de pronto comencé por escuchar una murmuración de un hermano y no le dije, no, hermano, un minutico, no. No, yo no quiero que me hables de este hermano porque él no está aquí, ¿no? Lo que la escritura me dice es que hablemos entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Pero no, yo seguía escuchando y esa murmuración de pronto no me trajo bien espiritual. Me comencé a desalentar, me comencé a desanimar y comencé a juzgar. Entonces tengo que resolver el problema de aquello que comencé por oír.
y todo lo que comenzó a entrar por aquí a mi mente, que ya dejó de ser lo puro, lo amable, lo honesto, lo digno de buen nombre, todo aquello en que hay virtud. Pero miren que de lo que yo oigo y lo que yo pienso, y por eso había que traer un corbán cuando el pecado solamente era un pensamiento, pero luego resulta que había que poner sangre en el pulgar derecho, en el pulgar de la mano derecha. ¿Por qué? Porque del pensamiento se pasó al hecho con la mano y ya el pecado se ejecutó. Entonces, ese hermano está orando y está redimiendo y pidiendo perdón y le dice, Señor, vuelve a compatibilizar espiritualmente mi oído. Perdona por haber prestado oído a esta maldad. Perdona por haber aposentado en mi mente estos pensamientos. Padre, también perdona porque ya tomé acción con mi mano. La mano en la escritura significa las obras. Y ya estas son las obras de la carne. Y él está echando sangre sobre el pulgar de la mano derecha. Pero luego, como Paul levantó el pulgar del pie derecho, porque también comencé a caminar como está en el Tejilín 1. Hay felicidad para aquel que no anduvo. Ya, esto se volvió un camino, en camino de Rachaim, de culpables, en camino de malvados. La obra de la mano se puede convertir ya en un modo de vida y por eso él redime, compatibiliza, reconcilia los pecados que comenzaron por aquí, por la mente. Nuestra mente es un campo de batalla que si no lo cuidamos con sabiduría, Satanás engaña, Satanás miente, Satanás tienta y luego lleva a que hagamos la obra y luego caminemos por ella. Miren qué hermoso tratar con el pecado en esta paracha. Y después de esto, dice la escritura, todo esto para que nos reintegremos y ya podamos entrar a la comunión. Se dan cuenta, hermanos, que hay un procedimiento. Hoy no vamos donde el sacerdote, pero sí debemos orar por lo que pensamos, por lo que oímos, por lo que hicimos y por los caminos. Es muy práctico. Ya no hay Mizcán, pero sí hay un sumo sacerdote a donde debemos acercarnos y hacer este ejercicio. Yo lo encuentro tan práctico. ¿Qué les parece? Cuando yo me estoy arrepintiendo, cuando yo traigo mi cordero, cuando alguien muere por el pecado de mi oído, de mi mano y de mi pie, entonces viene la segunda parte del procedimiento. Acuérdense que traían una medida que se llama un log de aceite y el aceite en la escritura es símbolo de sujeción. Acordémonos, el aceite en la escritura es símbolo de sujeción. Primero cometió un pecado por la oreja, por la mente, con la mano y con los pies. Hay sangre. Pero luego yo recibía de parte del sacerdote aceite en mi oreja, en el lóbulo derecho de la oreja, a sujetar mis pensamientos, lo que oigo. Ah, Señor, ahora viene el aceite, voy a sujetarme. ¿Por qué caí en esta trampa? Porque no andaba sujeto. Sujetó, luego el dedo también con aceite y luego el pie con aceite. Es muy meticuloso, mis hermanos. Es muy detallado. Aceite sobre el lóbulo, aceite sobre el dedo pulgar de la mano, aceite sobre el pulgar del pie derecho y finalmente, después de eso, aceite sobre la cabeza. O sea, todo mi ser ahora dice, yo me sujeto al Ruach HaKodesh, yo me sujeto a la obediencia de la palabra. Y aquí todo lo que hemos leído es que había otro cordero que era Olá, que ya era el holocausto y había ofrenda vegetal y dice, con todo este procedimiento, el sacerdote reconciliaba a la persona que estaba Metzora, lleno de Sara, y dice la escritura que precioso, y quedaría limpio, o sea, quedaría tahor. Todo este procedimiento
ocurría en el día octavo. El día octavo, en comparación al día séptimo, todo lo que tiene que ver con el séptimo tiene que ver con cosas de este mundo. Pero el octavo tiene que ver con cosas del Kedem, de la eternidad, del cielo. O sea que si tratamos de manera correcta con nuestro pecado, vamos a ser ungidos con aceite fresco para empezar una vida sobrenatural, celestial, de victoria sobre el pecado. Eso ocurre hasta el verso 20. ¿Cómo les parece el procedimiento, mis hermanos? Yo les animo y me animo primero a mí. No me dejes ser superficial con mi pecado. Ahora, del verso 21 al 32 de Levítico 14, si Paul me permite compartir la escritura, es que combinamos el texto de Paul con el texto de la escritura. Voy a leerles algo que es una lección ya aprendida en Levítico y que solamente la voy a leer para que tengamos clara la coherencia de la escritura. Dice, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, o sea, las 2 avecillas vivas, los 2 corderos, más la cordera, la corderita. ¿Cuántos? 2 corderos más una cordera, ya son 3, más 2 avecillas. ¿No les parece, mis amados, que eso del pecado sale muy caro? Estar matando tantos animales y que tenían que ser en un estado de vitalidad en el primer año, sin manchas, sin defectos, no eran baratos. El pecado nos resulta caro. Pero luego dice, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces dice, tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda por la culpa, para reconciliarse, una efa de flor de harina amasada con aceite, un log de aceite y solamente las 2 tórtolas. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Dios tiene caminos para que nosotros volvamos de regreso a la comunión con Él. Dios ha provisto todo. Este es el primer capítulo de Levítico. ¿Se acuerdan que había un animal muy caro que era un novillo? Luego había un macho de las cabras o las ovejas. O luego había una avecilla. O luego había grano de trigo o de cebada. Todo mundo, sea pobre o sea rico, debe resolver el problema del pecado. Y todo lo que sigue de aquí, desde el versículo 21 hasta el 32, está repitiendo simplemente el procedimiento que ya leímos hasta el 20. Solo que es aplicado la Torot del sacrificio del Corbán, alcanza para el pobre y alcanza para el rico. Todo mundo tiene que volverse compatible. Repite el mismo procedimiento. Si ustedes lo leen, es una maravilloso repaso de todo lo que hemos visto, pero me impresiona mucho lo que ocurre del versículo 33 al 57. Voy a pedirle a Dorita López si lo puede leer en la pantalla. Dorita ya sabe cómo quitar todo ese poco de fotos de sus hermanos para solo quedarse con la escritura. Sí, señor, usted me enseñó. Muchas gracias, pastor. Ok, te pido que leas así bien vocalizado del versículo 31 al 57. Quiero estar seguro que lo tienes aquí. No te preocupes, yo voy a ir moviendo aquí. 31. 31 ¿hasta dónde, pastor? Ya se pasó. Perdóname. Se pasó. Perdóname. 33. 33. En Bueno, adelante. Yo te voy a ir leyendo. bueno. Voy a ir subiendo la pantalla, perdón. Lee, por favor, Dorita. Sí, pastor. Habló también a Chen, Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán
la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel día de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieron más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote, ya me perdí, pero pastor, aquí a ver a dónde voy. El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Gracias, Dorita.
A mí me parece esto tan impresionante, hermanos, porque esta lectura está expresando algo que parece realmente muy fuerte, porque se comenzó con el zarat del individuo. Y esa expresión de Metzora, que significa aquel que ha estado lleno de zarat, comenzó con una vida, con una persona. Pero me llama tanto la atención los versos que acaba de leer Dorita, porque es que esta lepra, este zarat, alcanzó mi casa, alcanzó mi vestido, alcanzó todos mis bienes. En algunos casos la casa debió ser derribada. Y es hermoso porque dice, esta es la Torá, esta es la instrucción acerca del zarat del vestido, del zarat de la casa y por supuesto acerca de la hinchazón, la erupción, la mancha blanca, de algunas otras enfermedades de la piel. Pero está diciendo el verso 57 una frase tan preciosa para enseñar cuando es tamé y cuando es taor. Esta es la Torá tocante al zarat. Cuando el pecado no es tratado, arruina completamente todo lo que somos y lo que tenemos. ¿Cómo podríamos hablar de una habitación que no es taor? Una casa que no es taor. Una casa donde esa casa no es competente con la santidad del santuario. Y sería bueno que cada uno de nosotros pensara, tenemos equipos de televisión, ¿qué señales dejamos entrar por allí? ¿Qué vemos por esos equipos? ¿Será que nuestras casas reflejan lo que es compatible con la santidad del Señor? Me impresiona tanto la expresión de que todas las piedras de la casa eran derribadas, sus piedras, sus maderas, toda mezcla de la casa para sacarlo fuera, obviamente del campamento, obviamente de la ciudad, a un lugar tamé. A mí me parece demasiado maravilloso que el Señor se quiere meter en todas las áreas y rincones de nuestra vida, en nuestra cama, debajo de nuestras sábanas, en nuestras habitaciones, en nuestra comida, en nuestras conversaciones, lo que oímos. Pero me parece esa figura de una casa derribada. Las piedras, los maderos, los pañetes, como decimos, el repello, todo. Y sacada fuera de la ciudad a un lugar tamé. A mí me parece que esta enseñanza es demasiado práctica. Y que el Padre tenga tanta bondad y misericordia por tantas semanas de permitirnos estudiar todo esto. El siguiente capítulo, antes de que le demos la palabra a Paul, habla de toda una cantidad de enfermedades ya de transmisión sexual horribles. Y los mismos procedimientos, me llama la atención que había un procedimiento para hacer competente la casa.
y eran las dos mismas avecillas, el mismo procedimiento, los dos corderos, la misma corderita, todo. Nosotros debemos de tener un llamado a mantener nuestro ambiente sano, limpio, puro, competente espiritualmente. Cuando nosotros nos hicimos creyentes, hace ya como casi 50 años, había una canción en el Ministerio de Niños y yo no me hice creyente en el Ministerio de Niños, no. Yo me hice creyente un poquito más tarde, pero uno de los primeros ministerios que hizo mi esposita en Cali fue con los niños. Y yo me acuerdo que a los niños les enseñaban una canción que nunca se me ha olvidado, que decía, cuidadito mis ojitos lo que veis. Cuidadito mis oídos lo que oís. Cuidadito mi boquita lo que habláis. Es hermoso. Porque miren, si nosotros desarrollamos tal celo por la intimidad con Dios, el Señor nos dice que nos va a hacer bien. Pero es muy triste que el pecado derrumbe mi casa. Y más que el edificio físico, pues derrumba lo que hay ahí adentro, que son las relaciones, el matrimonio, los hijos. Se pierde el legado familiar, porque una casa cae, dice el Evangelio, y fue grande su ruina. Una casa son mis hijos, una casa son mis nietos, una casa es mi matrimonio. A mí me parece maravilloso que el Señor ministre de esta manera nuestras vidas. Tengamos mucho celo por vivir compatibles con la santidad de Hachem. Sí, Paul, ¿qué quieres expresar? Quería hacer también una aclaración que cuando el texto decía plaga, no se refiere a una plaga como de cucarachas o algo así, sino un toque. A un toque. Entonces, era como un regaño, no era cualquier cosa, que era un toque de parte de Dios. Muchas gracias por la observación. ¿Ustedes se imaginan un toquecito del Señor? Santo Dios, santo Señor, un toque. Un toque del Señor puede ser algo muy fuerte. Pero las traducciones, muchas gracias por lo han expresado como plaga. Yo quisiera que esta noche viéramos una sesión que le he añadido, que siempre decimos la Torá en el Evangelio, vamos a chequearla, pero esta noche quiero que miremos el Tanaj en el Evangelio. O sea, otras porciones fuera de el Tanaj en la Torá, otras porciones maravillosas que conectan esta parachá. Y quisiera que miráramos primero el Tanaj en la Torá, en esta parachá. Y si Paul me ayuda, aquí hay un título del Salmo 56, Paul, si eres tan amable y ya veo que tienes ahí la Biblia dispuesta, busquémonos, no sé si en este Blue Letter Bible te sale el título del Salmo, no sé. Inténtalo con el Salmo 56, el título. Si no, yo lo dispongo acá. Pero tú puedes buscarlo primero. Salmo ¿El 56. título en español o en inglés? Digo, en hebreo. En español. Aquí todos somos hispanoparlantes tratando de entender hebreo. Quiero saber si lo puedes compartir. El título. Si no, yo comparto la Biblia que la tengo lista. Lo hago yo. Muy bien. Gracias, Paul. Tu ayuda es maravillosa. Voy al Salmo 50. Muchas gracias, como siempre. Voy al Salmo 56. El título, miren esta conexión tan preciosa. ¿La están viendo ahí? ¿Sí? Dice oración de confianza. Y dice al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Salmo de David.
aquí hay cosas muy hermosas. Aquí hay cosas preciosas, porque este salmo es un salmo mesiánico. Y cuando estos salmos aparecen como salmos al victorioso, es uno de los nombres para David, pero no para el David histórico, porque David histórico está muerto y su tumba permanece en medio de Israel hasta hoy. Cuando la escritura, simplemente con un cambio de vocales al nombre de David, no lo llama David, sino Dod, lo llama el amado. Y el amado es Mashiach. Y aquí está diciendo algo muy hermoso. A la paloma silenciosa en paraje muy distante. Está haciendo mención a esa paloma que se mojaba en la sangre de la avecilla muerta y que luego se le dejaba libre. ¿No les parece muy preciosa la escritura? Ahora, para que sigamos añadiendo hermoso contexto, en el Talmud, y el Talmud entendemos que es una colección de comentarios de la Torá de parte de los llamados sabios de Israel. El Talmud para nosotros no tiene la autoridad de un libro inspirado como los libros de la Escritura. El Talmud para nosotros tiene la gran riqueza de que nos provee contexto lingüístico, contexto cultural, porque el Talmud sí ha recogido a lo largo de los años muchas cosas que, por ejemplo, fuimos enseñando para llevar a cabo el Seder de Pesach, y muchas de esas cosas salen de ahí. Pero lo que quiero mencionar en relación al título de este salmo es que en el Talmud se le llama a Mashiach el Mesoraim. Hay un midrash del Talmud, y para aquellos que se acercan recientemente, un midrash es una composición alegórica que trata de explicar un misterio. Y este midrash, esa composición alegórica del Talmud, llama Hibrei Devei Rab. Hibrei, ahí está Paul, gracias. Si lo resaltas, Hibrei Devei Rab. Y era un nombre en el Talmud con el que se identifica a Mashiach. Si conectamos esta expresión aramea del Talmud, y el Talmud es posterior al Evangelio. El Talmud es posterior al Evangelio. Si conectamos esto, es muy interesante que Yehoshua HaMashiach era reconocido en el Talmud con el nombre del leproso. Y esta es una evidencia muy fuerte porque ya les estoy diciendo que el Talmud, sus escritos son posteriores al Evangelio. El Evangelio se terminó de escribir en el año 90 de la era común. Y el Talmud es aproximadamente del año 200, 250 y hasta mucho más tarde. Sin embargo, es interesante que el Talmud se refiera a Mashiach como a esa paloma silenciosa en paraje distante, como a ese leproso. Lo más interesante es que los rabinos no saben cómo tratar de tapar esta evidencia tan poderosa acerca de cómo algunos judíos desde fechas tan tempranas tenían unas revelaciones tan precisas acerca del Mashiach. Por supuesto, eran posteriores al Evangelio, y la palabra autoritativa final pues no es el Talmud, es la Torá, es el Evangelio. Primero lo dijo el Evangelio. Entonces, Hibrei en arameo es blanco, y es una alusión a la lepra, al Zaharat. Es como si se expresara el leproso declarado por el Sanedrín. En ese mismo midrash se habla de que el leproso
vivía con los Mesoraim, fuera de la ciudad. Pero se identificaba al leproso como alguien que portó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores. Y en ese mismo Midrash se habla de que todos esos Mesoraim se quitan y se cambian sus vendas muchas veces, pero que Gibrei de Beirab, el leproso, solo se las cambia una vez, porque él se humilló una sola vez y para siempre por nosotros. Qué hermoso que él se haya identificado con nuestra enfermedad resultante del pecado y que él sea, como dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por cuya llaga fuimos nosotros curados. Y hay otra porción que es Isaías 55:3, que habla de que inclinemos nuestro oído y que vengamos a él, oigamos y vivirán nuestro pescuezo. La Reina Valera dice nuestra alma y dice, haré con vosotros pacto eterno. Esto es Brit por el Olam, las fidelidades de David. Cuando la escritura está hablando de las fidelidades de David, por supuesto que no está hablando del David histórico, está hablando de las fidelidades del leproso, de Mashiach. Qué hermoso que Mashiach se haya comprometido con lo más profundo de nuestros pecados y que nos reconcilie en el 8º día para que por siempre nosotros entremos al tabernáculo no hecho de manos cuando Él vuelva a la nueva Jerusalén que descenderá del cielo para nosotros. Pero mientras tanto, no tiene ningún sentido no santificarnos y no tratar de manera firme y beligerante contra el pecado. A mí me bendice mucho esta parashá, la Haftará del sábado pasado. Mañana tendremos otra Haftará muy cercana a esto porque venimos de Tazría a Metzorá y estamos siendo edificados de una manera tan preciosa. Me gustaría que viéramos con Paul la sesión que hemos titulado El Evangelio en la Torá, para que miremos aquí estas porciones. Dice aquí, si alguien me ayuda leyendo esta porción, ¿qué tal si Alvin, por favor, si está Alvin por allí, lees aquí en la pantalla que Paul dispone, Mateo 8, del 1 al 4. Listo, pastor. Cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Alvin, ¿quieres tú, en el mismo texto que acabas de leer, ver las conexiones de este texto con la Torá? Simplemente sigue leyendo allí, por favor. Importante notar la petición del hombre con Sarat que se presentó ante Yehoshua. No suplicó por sanidad, sino por limpieza. Ya entendemos que la palabra correcta es Torah. No era sanidad física, sino espiritual, lo que en realidad necesitaba. Notorio, Yehoshua cumplió con el procedimiento de la Torá al decirle que fuera y se mostrara al sacerdote para testimonio a ellos. Esto demuestra la consistencia de la escritura, sobre todo en cabeza de Yehoshua. Maravilloso. Él no le dijo que lo sanara, él le dijo, hazme competente, límpiame es hazme taor.
no era un problema físico. Él tenía una realidad espiritual. Pero aún así, Yehoshua le dijo, ve y te muestras al sacerdote. O sea, Yehoshua le dijo, te falta la parte de Levítico donde tienes que ir al sacerdote porque él es el único que te puede declarar finalmente apto para volver a la comunión del santuario. Y aun cuando él es Mashiach, Dios corpóreo en la tierra, obviamente para ese momento había un sumo sacerdote en Israel y él no se llevó por delante la autoridad de él. Estábamos diciendo que se pasaba del séptimo día al octavo día porque se pasaba de muerte a vida, porque el zarat implicaba estar como muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Este texto de Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él es el leproso que nos da vida. Y el 5:24 de Juan dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué conexiones tan preciosas? El pecado es el zarat. El zarat requiere un tratamiento espiritual y ese tratamiento espiritual está directamente relacionado con oír la palabra. Oír y creer. Creer, ya entendemos que es emuná. Y ya entendemos que emuná es fidelidad en relación al emet, a la verdad. Eso es lo que nos libra de la condenación y nos pasa de muerte a vida. Pero hay un texto que lo quiero leer, que es el último de esta porción del Evangelio en la Torá, relacionado con esa expresión de lo que leyó Dorita López, cuando el zarat no solamente está en el individuo, sino que toca su ropa, toca su casa, toca hasta sus bolsos de cuero, porque eso está en la escritura. Y dice Judas, capítulo 1, versículo 22 y 23, Judas tiene un solo capítulo. Miren esto que voy a leer respecto del zarat. Dice, tened misericordia con algunos que vacilan. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tened compasión, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Este es el Evangelio. Y el Evangelio nos está diciendo que tengamos compasión de aquellos que han caído en una degradación terrible por el pecado, pero dice que aborrezcamos aún la ropa contaminada de su carne. ¿Por qué? Porque mi ropa es una expresión de lo que yo soy. Y puedo llegar a tal grado de zarat, de contaminación, que aún mi ropa está contaminada. Y lo expresa así tan gráficamente el libro de Judas. Así que, bueno, esta es una parachá muy ilustrativa. Vamos a la sesión de malas concepciones, ya casi para terminar esta noche la exposición de esta parachá. Y pues reiterarles, hermanos, que se ha traducido como lepra la palabra zarat, lo cual es incorrecto, puesto que existe una diferencia entre una patología física. Una patología física es un término que se usa, que nos lo explicarían mejor Alvin, Liudmila, Melissa, pero una patología es la sintomatología de un problema viral o bacteriano. Pero esto no está hablando de una patología física, sino de una incompatibilidad espiritual. Así que cuando estemos leyendo entre nosotros la escritura y aparezca la palabra zarat, la palabra lepra,
y estemos entre nosotros, siéntase en libertad de decir Zaharat. Y cuando aparezca la palabra impuro, siéntase en libertad de leer Tamé. Y cuando aparezca la palabra limpio, siéntase en libertad de decir Tahor. Y cuando aparezca ofrenda por el pecado, siéntase en libertad de decir Corbán. Muy bien. El último detalle de esta noche es el aspecto central de la parachá. Una frase maravillosa de Levítico 14:57. ¿Qué es lo que Dios ha hecho todos estos días? Desde Levítico 1 hasta Levítico 14, ya para entrar al 15, es instruirnos en cuanto a lo que es Tahor y lo que es Tamé. Lo que es impuro, Tamé, y aprender a distinguir lo que es Tahor. Esta es la Torá sobre el Zarat. ¿Cómo se leería este texto entonces? Para instruir, o sea, Torá, cuando se es Tamé y cuando se es Tahor. Esta es la Torá del Zarat. ¿Cuál es el aspecto central? Que nosotros debemos, producto de obedecer los mandamientos, estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La escritura dice, si ya dejas de compartir la pantalla, Polito, la escritura dice que el que es niño, debiendo ya ser maestro, es porque no se hace competente. Dice que después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, pero dice que el que es maduro tiene ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, de lo que es Tahor, de lo que es Tamé. Nosotros necesitamos, a costa de obedecer los procedimientos, volvernos competentes, y esa competencia nos hace discernir, nos hace diestros espiritualmente, nos permite ver nuestra propia realidad y actuar a tiempo, nos permite ver la realidad de otro que está cercano y ofrecerle amorosamente una exhortación, y nos permite también, como dice Judas, téngale compasión, pero tenga mucho cuidado aún de contaminarse porque está muy contaminado. Tenemos que ser celosos del cuidado de nuestra vida espiritual. ¿Alguna pregunta a esta parachá? ¿Algún comentario? ¿Algo que requiera claridad antes de orar? Paul. Sí, pastor. Yo quería simplemente, para no perder la conexión de los estudios pasados, como el versículo de Judas dice lo mismo que decía una parte de Levítico, en Baikra, que por su carne, ¿qué entendemos? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué significa su carne? ¿Te acuerdan cuando decía la piel de su carne? Beor besorá. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba su carne? ¿A qué se refiere por su carne? Yo no sé si es por el tono de tu voz. Al miembro masculino, al miembro genital masculino, por. Ahí está. Muy bien. Quería simplemente hacer pues, tratar de traer esa precisión y que no se nos olvide eso que puede pasar desapercibido, pero es muy específico. Yo no sé si es por el problema de mis oídos o por el tono muy bajo de tu voz. Debe ser por el problema de mis oídos. Yo no tengo No, que... no se entiende, no se entiende. Si puedes hacer el ejercicio, Paul, perdónanos, lo repites con un poco mayor volumen, porque yo primero tengo dificultad de oídos aun cuando uso Sí. audífonos, pero yo no te capté. Si repites un poquito más alto, porque yo quisiera captar lo que
lo que estás comunicando, porque imagino que es muy importante y valioso. Claro, pastor, qué pena. Bueno, ahí me escuchan bien. Yes, ahora sí. Ahora sí, Paul. Entonces, lo que quería era no dejar pasar la oportunidad de y conectar a lo que aprendimos hace poquito en otra parte de Balcra, que decía la piel de su carne, de Ortesora, que no era simplemente el cuerpo, sino un área específica. Entonces pregunté que quién se acordaba de qué área específica y alguien me respondió que el órgano reproductor pues, masculino. ¿Sí? Y eso está aquí. Aquí sale lo mismo. Y sale muy específico, contaminada por su carne. No dice por su cuerpo, ¿cierto? Sino que dice por su carne. No quería dejar de edificar en esos conceptos que ya estamos aprendiendo. Muy bien, Paul. Pienso que tu comentario viene muy como anillo al dedo. La semana pasada, muy bueno. La semana pasada en Tazria estábamos hablando de cuando la mujer concibe y producto de ese acto de concepción luego se conecta en el mismo contexto con el Sahara del varón. Y decíamos que por la realidad de que había prostitución idolátrica en Canaán, era posible que un varón, y mencionamos algunos textos de Proverbios, de la huella de la serpiente sobre la piedra y la huella del ave en su paso por el aire, y decíamos que ese varón, que la otra huella que a veces no se veía era el rastro del varón en la doncella. Pero aquí podría ser el pecado de un varón que cometió prostitución idolátrica y en su bondad Dios le lleva a tener zarat en la piel de su carne. Y luego hoy estamos complementando en el capítulo 15 con una serie de pecados de transmisión sexual, la gonorrea, el chancro, que son cosas horribles. Entonces, hay pecados que tienen que ver con el zarat y que tienen que ver directamente con la promiscuidad sexual. Pero hay otro tipo de zarat que no tiene que ver necesariamente con pecados de transmisión sexual. Por ejemplo, Miriam, la hermana de Moche y Aarón, murmuró contra la mujer de Cus que tomó Moche por esposa y por eso tuvo zarat. Allí no hubo promiscuidad sexual, pero ella tuvo zarat. O sea, hubo una manifestación del toque, vamos a decir, del toque del Señor en la vida de Miriam. Número uno, el rey Usías, como dice Reina Valera, entró al santuario y ofreció incienso, cosa que al rey no le correspondía, tarea exclusiva de los sacerdotes. Vinieron los sacerdotes, lo reconvinieron y él tuvo zarat en la frente y murió así. Pero eso no fue por promiscuidad sexual, fue por pecado de rebeldía y obstinación y romper la separación de poderes de Israel. Entonces, hay zarat como una manifestación de incompatibilidad espiritual por un pecado no arrepentido que se va a somatizar en la piel. Pero también hay un zarat que está específicamente ubicado en la piel de la carne, símbolo que tiene que ver con el órgano masculino. Entonces, producto de la promiscuidad puede haber zarat. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este tema? Amandita. Órgano reproductor masculino. Amandita lo aclara. Órgano reproductor masculino. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que terminemos dando gracias? Yo sé que tengo un comentario pequeñito. Okay. La enseñanza que me ha dejado esta paracha. Espectacular cómo el Señor en su bondad nos prevé de todo cómo debemos de vivir. Cómo el pecado, su palabra es exacta, donde dice que la paga del pecado es muerte. Y cómo en esta paracha nos enseña cómo se contamina con el pecado todo.
todo va a la ruina, la casa se contaminan sus cimientos, sus piedras, sus interiores, todo, todo. Es algo impresionante en donde lo que yo veo es que nosotros, ya conociendo la verdad, que esto es lo que venimos aprendiendo, lo que el Padre nos viene haciendo entender, haciendo ver. Ya nosotros podemos entender, no ponernos con paranoia, pero sí ser prevenidos, de cuidar qué permitimos hacer en nuestras casas. No es permisible estar entrando gente a hacer cualquier clase de pecado, porque va a contaminar nuestra casa, va a contaminar todo. Si se contamina hasta la ropa. Ujú. Entonces también se contaminan los zapatos según donde vamos. Es Mm. algo impresionante, es algo muy poderoso, una enseñanza para mí muy poderosa en donde veo el amor del Padre para con sus hijos, de dándonos ese entendimiento de camino. Por eso dice que hay que seguir su huella, no la huella del que es inconverso, el que es incrédulo, del que está en otra onda, no es la de nosotros que seguimos la palabra. Entonces, sí hay que ser selectivo en eso. En eso, pues, es algo que quería comentar. Qué bueno, Gracias. Dorita. Aminta. Shalom, shalom para todos. Shabbat Feliz, shalom. Shabbat shalom, feliz de estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Que me acordé en la parte del Evangelio, en la Torá, el paralelo de las avecillas, que había una que la dejaban libre y había otra que era sacrificada, que es lo mismo que pasa con Yehoshua cuando está Barrabás, y él es el que lo sacrifican y a Barrabás lo dejan libre. Excelente conexión, qué verdad. Sí. Sí, señor. Contradicción, dejar libre a Barrabás. Qué Imagínate. contradicción. Bueno, a él era que había que dejar libre porque nuestro cordero tenía que morir. Maravilloso, Por nosotros. maravilloso. Que Barrabás no podía hacer por nosotros nada. Era mejor que lo dejaran libre y Así que es. nuestro cordero santo fuera puesto en el lugar del madero. Amandita. Haciendo alusión al comentario de Dorita, el valor, la conexión con el Shema y el valor de tener la Mesusá en nuestra puerta. Ella nos tiene que recordar que entramos a nuestra casa y también nos recuerda que sale de nuestra casa. O sea, hay una simbología muy bonita en esa parte, ¿no? ¿Entendieron todos? ¿Captaron la voz de Amandita? Muy bien, perfecto. Bueno, pienso que el Padre en su bondad nos regala cada viernes esto es parte del ONEC, del deleite, del Shabbat, recrearnos de esta manera. Y bueno, mañana tenemos todavía una Haftará relacionado con todo esto, así que la esperamos con gran alegría. Dorita López, ¿qué tal si tú misma nos despides en oración y le damos gracias al Padre para ir a reposar? Como dice la escritura, que a su amado dará Dios el sueño, que nos dé un sueño maravilloso, reposado, y mañana con mucha alegría y deleite en Él, en su palabra, disfrutemos y nos vemos a las 5. Sí, pastor. Padre eterno, bendito seas, Baruch Hashem Adonai, Yehoshua HaMashiach. Señor, gracias. Esta congregación, Padre, con nuestro corazón lleno de gratitud, te damos las gracias, Padre, por esta enseñanza en este Shabbat. Así como nos trae semanalmente, Señor, tanta palabra para que nosotros vamos captando, Señor, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, cómo tenemos y debemos de caminar. Para eso nos enseñas, para eso nos advierte, para eso tú nos cuidas y nos das el entendimiento y como dice tu palabra que nos hará ver el camino que debemos seguir. Eso es lo que tú haces semanalmente, enseñándonos estos estudios tan poderosos, Señor. Tu palabra es verdadera totalmente, Señor. Dice que nos ha sacado de la muerte a la vida. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos hoy, vida. Antes estábamos muertos.
De verdad, Señor, que tu gracia y tu favor es el que nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha librado de tantas cosas que ni sabemos nosotros. Pero andábamos muy mal, Señor, ignorantes completamente del verdadero camino, de cómo es que debemos caminar. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias y gracias, Señor. No nos cansaremos de darte gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado de andar de tu mano, Señor. Cuida nuestros corazones, cuida nuestras mentes, Señor, para que siempre estemos en obediencia y para que cada día que pase, Señor, cada día que tengamos nuevo, reflexionemos sobre tu palabra y tomemos la firme decisión de permanecer siempre delante de ti. Gracias, Señor. Eres nuestra adoración, eres, Señor, nuestra exaltación solo para ti. Siempre, Señor, queremos tenerte delante de nuestros ojos a ti con tu bendita palabra, Señor, y tu misericordia y tu gracia nos guarde y guarde a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras nietas y guarde nuestras familias por tu compasión y misericordia, Señor, y los lleves a tu presencia. Dales el don del arrepentimiento, Señor. Dales entendimiento, dales luz espiritual para que te vean, para que tengan clara, Señor, claro tu palabra y que tú lo que quieres es hacerles bien para que vivan. Gracias, bendito Dios. Danos en esta noche un sueño reparador y que gocemos, Señor, en esta delicia santo que nos das cada fin de semana. Hoy es un Shabbat, Señor, y te damos muchas gracias por entrarnos a disfrutarlo contigo. Este día lo apartaste para ti y nosotros escuchamos tu palabra. Amén, Yehoshua HaMashiach. Amén, amén. ¿Quieren que les dé una noticia buena para que se vayan a dormir contentos? Los de Miami. Tuve una entrevista muy especial hoy por la tarde con Amandita. A las 4 fuimos a una cita con un pastor que conocí en el año 75. O sea que eso es de ayer, ¿verdad? Y él es pastor de una congregación aquí en la 104 Avenida con... No, 102 Avenida con 64 calle. Casi pasando la casa de Anderson Tovar. Tuvimos un tiempo de reencuentro precioso. Recordamos cosas tan preciosas. Tuvimos un tiempo de lágrimas, de alegría, un testimonio precioso. Y es casi un hecho que vamos a usar ese lugar para la congregación. Creo que ya dependemos de procedimientos dentro de la congregación, el liderazgo, etcétera. Y creo que en la primer Shabbat de mayo, si todo camina como está caminando, podremos entonces recuperar la alegría de abrazarnos para el cierre de Shabbat. 102 con 64, súper cerca. Se llama Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 102 Avenida, 64 calle. Espero pronto decirles que eso se concretó y que entonces recuperemos esa oportunidad para congregarnos. Que pasen buena noche. Shabbat Shabbat shalom a todos. Mañana a las 5. Les apreciamos, les amamos y nos alegra verles. Paul, como siempre, gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Shalom.